porque los hijos de Dios no debemos. Lo principal es saber que la fiesta de Halloween es una de las 4 celebraciones más importantes que tiene el calendario botánico. De hecho, es la más importante porque lo que se conmemora esta noche del 31 es el cumpleaños de Satanás. La idea es que podamos también conocer algo del origen histórico para que en el momento en el que tengamos nosotros que dar la defensa de nuestra fe, no nos empiecen a llamar camanduleros y no empiecen a decirnos que somos unos fanáticos o unos exagerados, sino que por el contrario podamos hacerlo con argumentos desde la fe, pero también argumentos desde la historia. Sabemos que están los celtas y los druidas. Los celtas, en las Islas Británicas principalmente, eran una comunidad que se llevaba desde el paganismo. Los sacerdotes de esta comunidad eran los druidas. Ellos practicaban toda esta serie de ritos paganos en los cuales se tenían que movilizar hasta los bosques. Era muy importante, ¿por qué? Porque están las fuerzas satánicas de la naturaleza. Quienes han hecho en algún momento, bien sea la oración de San Patricio o la oración de la sangre de Cristo, se habla de las fuerzas satánicas de la naturaleza. Por eso es tan importante. No solo irse hacia los bosques por la naturaleza, sino también por la oscuridad. Nosotros sabemos que como hijos de Cristo somos hijos de la luz, por consiguiente no tenemos por qué celebrar algo que viene desde la oscuridad. Ahora, cada año por el 31 de octubre ellos celebraban algo muy especial y era la víspera del Año Nuevo Céltico. Se lo entregaban a un dios especial que ellos tenían, que es Samhain. ¿Qué pasa con este demonio? Porque realmente todos los dioses con D minúscula no son otra cosa que demonios. Él era precisamente el dios de la muerte. Como empezaba todo lo del año celta, para ellos era muy importante por el cambio de estación. Y acá que estoy hablando de 300 años antes de Cristo y estoy hablando de Europa, también quiero que nos movamos un momento para América. ¿Por qué? Los sacrificios se debían a la necesidad de la luz, a la necesidad del sol. Precisamente todo este tipo de culturas buscaban agradar a sus dioses, agradar a sus deidades para que no se fuera la luz y las cosechas pudieran mantenerse. Los mismos sacrificios que hacían los druidas y los celtas son los que hacían, por ejemplo, los aztecas acá antes de la colonización. ¿Qué pasaba con esto? Llegaba el final del otoño, empezaba el otoño, terminaba el verano y ellos necesitaban que se mantuviera la luz y que se mantuviera el calor. ¿Por qué? Porque de todas maneras, al cambiar, y venía como el solsticio del otoño, como cambiaban las luces, como cambiaba el clima, las cosechas iban a bajar, era el cambio de año para ellos, y ese temor que mantenían a que se perdieran como tal las cosechas, hacían que ellos tuvieran que rendir estos sacrificios. Los sacrificios que ellos cometían eran básicamente rituales humanos principalmente. Vamos a ver más adelante cómo las costumbres que hoy en día se utilizan, las palabras que hoy en día se utilizan, son las mismas que se llevaban en esa época. Las primeras celebraciones que se llevaban en este caso, miramos a ver si podemos agrandarlo un poquitín para que al menos puedan ver ahí mejor. La idea que con esta imagen de acá es precisamente que ustedes puedan ver el año céltico, como ese ciclo, como el Samhain. Cada una de estas imágenes que estamos viendo acá son el nombre de una de sus diferentes deidades. Para esta época estamos acá precisamente en el cambio a la oscuridad. Hay uno de estos a los cuales nosotros como católicos pro vida debemos atacar principalmente, y es al que se le rinde el culto de los niños abortados. Vamos a ver también cómo debemos ser pro vida, como debemos ser católicos, realmente yendo en contra de esta celebración. Los cambios en esta época se daban, como les digo, por el cambio de estación, pero según los druidas, esta celebración marcaba el nuevo año celta, el día del nacimiento del Señor de la muerte. Si nosotros vemos la deidad de ellos y vemos el nombre que tenía del Señor de la muerte, como cristianos y como católicos deberíamos ver y entender a quién se está refiriendo. Acá nosotros como católicos, ya después de Cristo, nosotros no vamos a utilizar este mismo nombre,
vamos a utilizar el nombre que nos presenta la escritura, demonio, Lucifer o Luzbel, que finalmente es el enemigo de Cristo. Esta imagen la tomé porque representa a dónde van con los sacrificios, pero también porque hay una película que nos presenta Hollywood con el mismo nombre y que narra básicamente la misma historia. ¿Qué pasaba en la noche previa al Samhain? La noche previa al Samhain, lo que hacían los celtas, no los druidas, lo que hacían los celtas era que iban casa a casa, a cada una de las de su comarca, con una intención, y no era otra que pedir que le dieran algo para el sacrificio. Decían trick or treat, mi inglés es pésimo, pero sabemos a lo que nos referimos, y era como, tú me das algo y yo no te lanzo la maldición. Básicamente es lo mismo que el dulce o truco que hoy en día utilizan básicamente en Estados Unidos con la intención de pedir los dulces. Acá no eran dulces, acá había varias opciones. Estaban alimentos, pero lo que entra aquí a que nosotros digamos hay algo raro es que pedían animales o en su defecto pedían vírgenes, a lo que ellas llamaban doncellas. Si no había doncellas, si no había animales, pero les podían dar algo más importante como era un bebé, ellos no le lanzaban la maldición. Los niños hoy en día van casa a casa, diciendo, bueno, a las casas, a los locales, hoy en día también a los centros comerciales, tocando la puerta y diciendo, quiero dulces para mí. Sí, bueno, yo ya ni me acuerdo cómo era el cantico que se hacía, que había acá en Colombia es diferente, pero sin embargo es lo mismo. Tú me das un dulce y yo no te hago el truco. Resulta que todo lo que ellos recogían, bien sea para los sacrificios humanos o los rituales, los llevaban a una hoguera, los llevaban al fuego. Por eso el fuego también es tan importante para esta noche. Previo a esto, lo que hacían los celtas y los druidas era construir un hombre de madera altísimo que estaba construido, estaba dividido por celdas. Estas celdas eran para las personas que recogían o que tomaban para sus sacrificios. De esta manera era un hombre constituido por más hombres. Parte de los sacrificios estaba en que prendían fuego y los dejaban quemar vivos. A otros los asesinaban antes de enjaularlos, por decirlo de esta manera, y ya lo que quemaban era el cadáver como tal. Junto con este tipo, no sé qué pasó. Ay, María Purísima. Sin pecado concederá María Santísima. Junto con los sacrificios humanos se hacían invocaciones a los espíritus de la muerte. Ojo con esto lo sabemos, esto lo han dicho muchos sacerdotes, esto lo han dicho muchos testimonios de satanistas, lo han dicho exorcistas, pero no lo entendemos o no lo creemos. Y es que con este tipo de sacrificios humanos, lo que se hacía eran invocaciones para los muertos. ¿Por qué? Se tiene la creencia, y acá me atrevo a decir que hasta cierto punto es real, dejemos en el tintero un momentico que es real, que la noche del 31 el velo entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos es más delgado y es más fácil que los muertos acudan acá. Vamos a hacer acá un paréntesis y les voy a decir por qué todo esto va entre comillas, porque creo que la verdad las luces no favorecen mucho que las personas que nos están viendo por las plataformas hayan visto las comillas. Acá lo que pasa es que la cantidad de invocaciones que ocurren realmente por parte de brujas y satanistas hace que las almas purgantes, las almas errantes, las almas perdidas y las almas condenadas vengan acá con nosotros para realizar cualquier tipo de posesión, vejación, infestación, contaminación u obsesión demoníaca. Vamos a ver más adelante este punto. Pero esa es la realidad. Volvamos ahora al mundo ficticio de los celtas. Esos mundos supuestamente se unificaban durante esa noche. ¿Y qué pasaba en ese aspecto? Para que los muertos no me atacaran, yo me tenía que disfrazar de muerto. ¿Alguna vez han visto a un joven disfrazado de zombie? Es uno de los más comunes. Entonces es precisamente volver a ese momento. Pero
resulta que muchos estarán pensando, ah, pero es que si yo no disfrazo de demonio ni de muerto a mi hijo, pues no hay ningún problema. O si yo no me disfrazo de zombie, no hay ningún problema. Pues bien, acá les estoy hablando de la gente de los pueblos, de la gente del común, era la que se disfrazaba de muertos para que los muertos no los asustaran o no se los llevaran. Pero los druidas, como tal, los sacerdotes celtas, se disfrazaban de animales. ¿Cuál es el primer disfraz que se le pone generalmente a un bebé? Animales. Un animalito. Una ovejita, casual, ¿no? Un gatico. Sí, cosas de vaquita, que son precisamente lo que se entregaba en ofrecimiento. Los druidas, al caracterizarse como animales, lo que buscaban con sus invocaciones y con sus ritos era reclamar las fuerzas de esos animales de los que ellos se disfrazaban o se caracterizaban, para sí mismo poder generar y caracterizar más, tener más poder con sus hechizos. Ahora, también se hacían rituales para contener, entre comillas, las bromas o los trucos que hacían las almas que iban de paso. Acá retomamos la parte de los disfraces. Si vemos, pues sí, es de internet, pero es básicamente el tipo de disfraz que utilizaba un sacerdote druida, un sacerdote satánico de esa época. ¿Por qué? Porque lo que buscaba es un ciervo, es un animal del bosque, y ya sabemos, ¿no? Las fuerzas satánicas de la naturaleza precisamente lo que hacen es favorecer este tipo de personas, este tipo de sacerdotes y de rituales. Ahora, otra vez, miremos acá. Listo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que no es solamente no disfrazarnos o disfrazar a los niños de brujas, de demonios o de muertos o de diablitos o de cosas satánicas. No, es que no es solamente no disfrazarlos de eso, es no disfrazarlos de nada, y menos esa noche. Ahora, es la forma de engañar, ¿no? Lo que les decía. También se disfrazaban de duendes, de hadas, de animales, dependiendo de los poderes que querían, lo que les digo, ¿no? La intención como tal de los druidas, de los altos mandos de esta época, era precisamente adoptar el poder de las cosas de las que se revestían. Resulta que como tal esta noche, ya pasaba un poco el tiempo, hacia el siglo I, viene ya la invasión del Imperio Romano. Para esa época había dos tipos de fiesta particular, la de Pomona y la Eferalia, o fiesta de los muertos. Venimos ya con el transcurrir del tiempo, ya vamos a dejar un momento la parte de los celtas. Ha avanzado o evolucionado, por decirlo de alguna manera, pero siguen dos tipos de fiestas. Una es para los muertos y la otra es de la fertilidad y las frutas. Básicamente seguimos con el tema y con la caracterización de lo que sabemos de los frutos para los sacrificios. Sin embargo, ese tipo de fiestas tiene algo en particular, y es que eran celebraciones absolutamente promiscuas y lujuriosas, donde no solo estaba la parte del sexo, sino también la parte del alcohol y la parte del desorden y el caos. De ahí que ya no venimos únicamente con sacrificios, sino vamos viendo cómo lo que hoy en día son las celebraciones de Halloween vienen del siglo I y para atrás. Entonces no son nada modernas ese tipo de celebraciones, sino que realmente vienen de un componente histórico. Gracias a Dios llega la inculturización con San Patricio, un alto en el camino. Resulta que con todo esto del Imperio Romano ya se estaba buscando de una u otra manera también lo que tiene que ver con la parte de la cristianización, pero como tal, Irlanda y Galicia eran lugares que decían no, acá no entra la cristianización, acá no entran los misioneros, acá no entra la fe, acá no entra el imperio, acá se resistían muchísimo. Sin embargo, gracias a Dios, San Patricio llega a Irlanda y dice, acá hay que hacer algo. Y empieza San Patricio con esa inculturización, empieza precisamente a ir tomando todo este tipo de ideologías paganas, todo este tipo de prácticas satánicas, y empieza a mirar cómo las saca del país y cómo lleva a Jesús hacia ellos. Llega el cristianismo con San Patricio y nace el Holus Eve. Acá es importante que tengamos algo claro, y es que hay una confusión grandísima con el tema de que Halloween es una fiesta católica.
No, Halloween no es una fiesta católica. Halloween es la perversión de la paganización de All Hallows Eve, ¿sí lo pronuncié? Sí. De la noche, de la víspera de todos los santos. ¿Pero por qué pasa eso? Por San Patricio. Precisamente San Patricio, al darse cuenta de toda esta situación que se estaba presentando, empieza a coger las pocas personas que realmente querían y aceptaban la cristianización y la evangelización y empieza a decirle: vamos a orar por los difuntos para que se vayan tranquilos, vamos a orar por los difuntos para que tengan un descanso, para que estén en paz y para que ya no tengan que venir. Básicamente fue, no voy a utilizar de pronto un contexto, una frase que agrade mucho, pero espero que entiendan a dónde voy. Era como el engaño que se le hace, por ejemplo, a los niños para que se tomen el medicamento. Sabemos que es algo que no sabe rico, pero se los tenemos que dar para que se sanen. Básicamente era lo mismo que estaba haciendo San Patricio. De esta manera, ya poco a poco va saliendo o va disminuyendo un poco el porcentaje del paganismo y del satanismo en Irlanda. Damos un gran salto en el tiempo hasta el siglo IV y San Gregorio Magno quiere convertir todo ese paganismo a la cristiandad. Entonces empieza a mostrar y empieza a ver cómo el trabajo de San Patricio tiene que llevarse a más sitios. Porque todo esto no estaba única y exclusivamente en Irlanda, estaba en gran parte de Europa. Por eso decimos de una u otra manera que es del Oriente, pues obviamente no del lejano, pero de Europa es algo que ha llegado acá. Hacia el 609, Bonifacio IV declara que el 13 de mayo es en el Día de los Santos, que era hasta esa época, lo que hoy tenemos como la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, tiene que pasar ya como tal a la noche del 31. Eso propiamente es lo que se llama la inculturación, y es algo pagano volverlo algo cristiano. Eso precisamente fue lo que pasó. Bonifacio IV dice: no podemos dejar estas cosas así. Nosotros teníamos la fiesta que se celebraba de los santos el 13 de mayo, pero vamos a llevarla al 1 y 2 de noviembre. Los santos y los santos en proceso, digamos, todos los fieles difuntos. La cuestión está en la noche del 31. Ya sabíamos por San Patricio precisamente la situación como se estaba presentando, ¿no? Entonces es donde dice: vamos a hacer las vísperas y vamos a empezar a prepararnos para orar por nuestros difuntos. Eso es la noche de todos los santos, que con la perversión del tiempo se paganizó nuevamente, ya vamos a ver históricamente el porqué, y se convierte en Halloween. Pero resulta que no es lo único que pasa el 31 de octubre. Y resulta que sabemos que el 31 de octubre es el aniversario de la Reforma Protestante. La cuestión está en que nosotros no sabemos por qué se hizo esa noche. Y es algo muy, ¿cómo podemos decir? Como de muy merchandising, como muy publicitario. Resulta que, como todas las noches del 31 de octubre, los pueblos y las plazas estaban llenos de gente que estaba buscando a sus difuntos o que estaba de una u otra manera conmemorando la celebración de Halloween, pues era una noche que tenía mucha afluencia en las plazas, y Lutero dice: hombre, esta noche es la que voy a pegar las tesis. Ese es el motivo por el cual Lutero pone las 95 tesis con las que hace la Reforma Protestante, hiere terriblemente a nuestra Madre Iglesia el 31 de octubre. Ese es el motivo. Ahora sí, vengámonos para América. Vamos viendo cómo el avance del tiempo nos va llevando a entender los porqués. Resulta que es en 1845 una época de una hambruna en Irlanda grandísima, que generó un éxodo hacia América principalmente. Entonces llegan con costumbres paganas, con estas costumbres celtas, con estas costumbres satánicas a Estados Unidos. Pero los bosques de Estados Unidos son muy diferentes. No podíamos hablar de que había la misma afluencia de naturaleza, por decirlo de una u otra manera, en América que lo que había en Irlanda. Entonces ellos tienen que empezar a mirar cómo vamos a manejar y cómo vamos a corregir este tipo de problemáticas para nuestras tradiciones. Esto es un recorte del New York Herald del 1 de noviembre de 1878. Está el periódico y en una de las partecitas sale ese texto que acá está traducido, literal. Me permito leerlo.
Los bosques y florestas de los Estados Unidos son muy fríos y están infestados de trampas como para que estén poblados de hadas y brujas. Pero el ingenio americano ha encontrado un sustituto aceptable, así que si alguien no vio innumerables hadas y brujas danzando la noche anterior, fue porque no se paseó por los salones de sus vecinos. Vemos como ya en 1878, ya la noche del Halloween, con su historia pagana que viene desde Irlanda, ya llega aquí a América. La Halloween en el siglo XIX. Para esa época solamente los adinerados, la gente pudiente, la gente de plata era la que celebraba realmente en sus casas. Ojo que en este momento estoy hablando de que era una celebración para adultos. No había niños todavía, era para adultos. Y era para adultos con plata. La gente obrera salía a las calles con máscaras y calabazas a alumbrar. Ahorita vamos a hablar de por qué la calabaza. Además, en esta época es cuando empieza a surgir el vandalismo. Ya empiezan a ir a los cementerios a profanar tumbas y a profanar cuerpos. Acá para este momento es cuando ese truco irlandés que era tomar una persona o tomar bien sea una niña, bien sea alguien virgen, bien sea un bebé o bien sea un animal para ofrecerlo, acá es donde empieza a cambiar, que ya no es solamente tomar para sacrificio, sino que van a profanar. Miren el tipo de disfraces. Vamos a ver si se reproduce. Sí. Los disfraces de la época. De antiguos y terroríficos disfraces de... Son cosas que realmente lo ponen a uno a pensar, o sea, ¿qué tipo de celebración infantil es ese? ¿Qué tipo de celebración inocente es? Hacia 1910 ya empieza y se convierte en una celebración comercial. Entonces ya empieza a salir que la venta del disfraz, ya empieza a salir la venta de los dulcecitos, ya empieza la parte comercial. Y para 1910 se incluye como una celebración en el calendario social, digámoslo así. Si ustedes analizan, hay algo que debe generarnos a nosotros como católicos un sinsabor. Hay una celebración que tenemos los cristianos a nivel mundial. ¿Cuál es? La Navidad. ¿Y qué celebramos en la Navidad? El nacimiento de Dios. Pero los satanistas también tienen una celebración a nivel mundial. ¿Cuál es? Halloween. ¿Y qué celebramos en Halloween? El nacimiento de su Dios, del demonio. Entonces, por eso es que decimos que los católicos no podemos celebrar la noche de Halloween porque es el cumpleaños de Satanás. La tradición de los dulces o de pedir dulces viene de Inglaterra, pero es por hambre, es por necesidad. Miren cómo, y acá me permito uno de los pasajes bíblicos que para mí es más importante en esta explicación, y es Oseas 4:6. Por ignorancia perece mi pueblo, dice el Señor. O sea, nosotros simple y sencillamente lo que nos ponemos a hacer es celebrar sin saber que estamos celebrando. Ay, es que nos vemos tan bonitos disfrazados. Es que qué bonito una familia completa disfrazada. Y en este año muchos me imagino que serán de pronto, no sé, Super Mario, que ha sido como el más comercial de estos años. Pero estamos celebrando el hambre. La tradición de los dulces. En Inglaterra las personas necesitadas aprovechaban esta noche para pedir comida, pero ojo, a cambio de oraciones por los difuntos. Vemos cómo de una u otra manera esa inculturación de la que hablábamos va metiéndose, va obligando realmente a que Dios resurja de esa oscuridad. Una luz pequeñita en medio de la oscuridad nos lleva realmente a poder ver, ¿no? Ahorita que estábamos a oscuras acá, la pequeña luz del videobeam algo alcanzaba a permitirnos ver, y así es Dios. Él se vale precisamente de esa hambruna, de esa necesidad y de esas culturas para conseguir no solo alimentar a sus hijos,
sino también para que les demos oraciones a los difuntos. Y eso es lo que realmente debemos hacer. Esa realmente es la intención del 31 de octubre para los católicos. Católico, usted quiere hacer algo el 31 de octubre, rece. Vaya a un cementerio a rezar. Quédese en su casa con sus niños haciendo el Santo Rosario. Así sea el Rosario Misionero, el de Rosario de los Niños, que es más cortico. Pero que valga la pena el agua que le echaron cuando lo bautizaron. Sea católico, no sea solamente bautizado. Y, oh por Dios, aparece el siglo XX. ¿Y quién es esa figurita que nos aparece acá precisamente para el siglo XX? Henry Kissinger. Quienes somos activistas pro vida, quienes estamos pendientes de todo lo que tiene que ver con esta batalla cultural, quienes hemos escuchado a algunos de los influenciadores, digámoslo así, de la derecha más fuertes, hemos escuchado este nombre y sabemos que realmente es una encarnación del mal. Resulta que este hombre empieza a darse cuenta de todo lo que está pasando alrededor de esta noche y de todo lo que puede hacer, pero se da cuenta que es algo que no tiene el boom que él necesita para meter toda su ponzoña satánica y toda su ponzoña en todo lo que tiene que ver con una industria comercial, y empieza a meter en el siglo XX el Halloween por todo lado. Ojo que todavía no estamos hablando de que sea algo para niños, todavía es algo comercial a principios del siglo XX. Yo hago una pregunta y quiero que hagan esta reflexión de verdad, de corazón. O sea, no quiero que me la digan, pero por favor analicen algo, pónganle lógica. Si supuestamente es la noche de los niños, si supuestamente es una fiesta infantil, ¿por qué octubre está rodeado de miedo? ¿Por qué las películas de terror salen en Halloween? Porque una de las películas más tenebrosas de todos los tiempos se llama Halloween. ¿Por qué Halloween está rodeado de muerte, de sacrificios, de asesinatos? Estoy hablando del cine, no estoy hablando de la realidad todavía. ¿Por qué los monstruos? ¿Cuál es esa necesidad de asustar a los niños? Si los niños son inocentes y la celebración es para ellos, ¿por qué entonces, por ejemplo, acá en Colombia no se hace lo mismo en abril con la fiesta del niño, que es el último sábado de abril, asustándolos y metiéndoles terrorismo y asustándolos con cosas así? ¿Por qué los fantasmas? ¿Qué tienen que ver los fantasmas con los niños? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a hacer acá un alto chiquitico para complementar, uno como para terminar la parte de la historia, y ahorita vamos a tocar un tema que será la parte espiritual, que es muy importante, y por eso no les he querido hablar todavía del significado de, mentiras, vamos a hablar primero de la parte como psicológica, pero no les he querido hablar de algo que es muy importante, y es el hecho de la calabacita. Entonces quiero que estén muy pendientes, porque pienso yo que es uno de los temas más cargados de satanismo, de sacrificios, y la parte más complicada. Esta parte la tomé de Fray Nelson Medina, me pareció espectacular porque era algo que en las charlas que yo daba antes yo no las había analizado, y es la simbología de los colores del Halloween. El Halloween se representa por ¿qué colores? Por dos: naranja y negro. Y enseña Fray Nelson que precisamente el negro es la oposición ¿de qué? Del blanco. El blanco que representa la luz y la pureza, y el negro, que es todo lo contrario, representa precisamente la impureza y la maldad. Entonces, ¿qué tiene que ver algo con los niños con el negro? Y algo que me encantó, qué pena me subo acá, es precisamente el negro, que ¿a qué color hace oposición? Al azul. ¿Y el azul qué representa para nosotros como católicos? La Virgen. A la Virgen. Y nosotros nos hemos dado cuenta, si hemos visto videos o si conocemos exorcistas, si hemos escuchado algo hermoso, y es que el demonio en exorcismos, y ahorita quiero hacer acotación a algo personal, el demonio no puede, ni siquiera puede pronunciar la palabra, digámoslo así, la palabra Dios, pero no puede pronunciar el nombre de María. Vamos a comerciales. ¿Por qué estoy hablándoles yo de todo este tema? Porque yo escribí un libro que venden acá en Totus Books, que se llama Abba Padre, un mundo tras el mundo y reinado de la oscuridad. Como estamos en comerciales, les voy a contar algo que solamente saben dos personas. Este libro no se iba a llamar así. De hecho, el libro no se llama Abba Padre.
El libro se llama Un mundo tras el mundo, el reinado de la oscuridad. El Abba Padre fue algo que yo puse como sellamiento en el nombre cuando yo lo mandé a imprimir. Y era algo pequeñito, pero la persona que imprimió el libro eligió ponerlo acá grande. Y mi libro no lo reconocen como Un mundo tras el mundo, el reinado de la oscuridad, sino como Abba Padre. Pero resulta que Un mundo tras el mundo, el reinado de la oscuridad, tampoco iba a ser el nombre de mi libro. El nombre de mi libro iba a ser Conozca al enemigo de mi mejor amigo. La portada es espantosa. O sea, el libro no se vende por la portada. Si uno vende el libro así, tiene más forma de venderse. El libro lo diseñó un muchacho que quería precisamente simbolizar todo lo que había en el mundo de la oscuridad. Entonces está precisamente el demonio comiéndose al mundo porque es lo que estamos viviendo ahorita. Y por eso también los colores quedaron blanco y negro, porque es la lucha entre el bien y el mal. Pero ¿por qué escribí yo este libro? Porque yo duré muchos años metida en la brujería, metida en la nueva era, metida en el oscurantismo, digamos que yo vivía un 31 de octubre. O sea, mi vida era así. Era rumba, era alcohol, era desorden y era todo el mundo de prácticas paganas que viniera. O sea, yo llegué a leer las runas, el cigarrillo, las cartas, el tarot, hacía carta astral, no sé cómo, y en serio, no sé cómo llegué yo, incluso yo hacía horóscopos para la universidad en la que yo estudiaba en esa época. Mi profesor de filosofía en 11 en el colegio me pasó un libro que era de todas las religiones del mundo, y en ese libro había un capítulo del satanismo. Dentro del satanismo, o sea, si usted va a practicar satanismo, tiene que hacer un pacto con el diablo. Díganme qué hace una niña, bueno, mi niña tenía 16 años, de 16 años, con un libro de esos, enterándose de cómo hacer un pacto con el diablo, o de cómo apoderarse del alma de una persona. Yo sé cómo hacer un pacto con el diablo, porque eso nunca se me olvidó. Yo sé el rito satánico, el mantra, la invocación, el hechizo para apoderarme del alma de otra persona, porque tampoco se me olvidó. Pero ¿y entonces qué pasó para que Juliet llegara hoy acá? Que conocí al hombre de mi vida, digámoslo así. En este momento no estoy hablando de Dios, porque yo conocí primero a alguien que me presentó a Dios, y se llama Wilson Hernán Salazar Hernández, el padre Wilson, el exorcista. Ese hombre me cambió la vida. Él es mi padre espiritual, no es mi director espiritual, pero es mi padre espiritual. Y yo pasé por un proceso de liberaciones, de exorcismos, durante 2 años. Y por eso hago el alto acá, y por eso hago esta pausa comercial en este caso. Durante las oraciones de liberación que el padre Wilson me hacía, había un grupito, nosotros éramos entre 5 y 10 que estábamos constantes en esas liberaciones. Y era impresionante, pero ninguno de nosotros nunca podía nombrar a la Virgen. Esa, la mujer, la madre, pero el nombre de María no se podía pronunciar. Por eso el demonio busca la oposición completa de la Virgen María. La Virgen María es blanco y azul. La Virgen María es pureza y es esa verdadera espiritualidad que el demonio rechaza. Y por eso la simbología. Casi ya les vamos a hablar de las calabazas. Busqué estas 3 imágenes porque me parecen muy significativas. La primera es la calabaza clásica que nosotros conocemos, es la más básica. Incluso es la misma que se compra en plástico para que los niños echen los dulces, que por cierto están rezados un mes antes, y cada dulce que un niño se come recogido el 31 de octubre es un dulce que está consagrado a Satanás. Aparte, no me acuerdo qué cargo tenía, pero Henry Sanabria, policía, no recuerdo qué cargo tenía en esa época, dio una entrevista donde él contaba que los satanistas de garaje, digamos que los que no son como tan de verdad, tan de alta jerarquía, ellos reconocían que le echaban drogas a los dulces para drogar a los niños, o para drogar a las mamás, a las jovencitas, y llevárselas y violarlas. O sea, el dulce que no está empantanado de una porquería está empantanado de otra. ¿Por qué quise poner esta imagen? Porque supuestamente es la noche de los niños, ¿no? Y entonces,
Sí, son muñecos. Pero ¿por qué quieren meter a bebés así y representarlos? ¿Dónde está la inocencia de esa noche? Y esta... Ay, perdón. Ya. Y esta otra porque es la que más nos cuentan de la historia y la leyenda de Jack O'Lantern, no sé cómo se pronuncie, perdónenme, les hablo latín pero no les hablo inglés, que es la que nos cuentan. La voy a contar aunque no la creo. La verdad a mí me parece una bobada, pero cuentan que un hombre muy ludópata, muy adicto a los juegos, un hombre súper negociador, se sentó a jugar dados con el diablo y le ganó. Y lo que estaban apostando era el alma de Jack. Ante esta situación el demonio se pone tan de mal genio y tan histérico que le dice: yo ya no lo quiero, yo lo dejo acá. Obviamente un tipo de esa calaña no va a ir al cielo, va directico al infierno. Pero resulta que al cielo tampoco pudo entrar. En el purgatorio le dijeron: usted por aquí no pasa. Es un alma errante. Las almas errantes son las que vagan completamente, que es lo mismo que nos dice la palabra de quién. O sea, la Biblia se habla de un alma errante. ¿Quién es? Les doy una pista, está en el Génesis. Les doy una pista, mató al hermano. Ajá. Nadie lo puede tocar y dicen que Caín es un alma errante que no ha muerto, porque nadie lo puede tocar, no lo pueden asesinar. Y hay que esperar hasta la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, si nos damos cuenta, el satanismo lo que está haciendo es cogiendo a Caín y convirtiéndolo en una historia de ellos, en un personaje de ellos. Pero la verdad detrás de la calabaza de Halloween es mucho peor que esta leyenda. Dentro de los sacrificios, ¿se acuerdan del Wickerman, del hombre de mimbre que les mostré al principio? Iban los celtas puerta a puerta golpeando y diciendo: bueno, ¿me da algo o le lanzo un hechizo? Vamos a imaginar que la casa en la que golpearon no tenía bebés, no tenía doncellas, o sea, vírgenes, no tenía comida y no les podía dar nada. ¿Ustedes qué creen? ¿Que los celtas les iban a decir: bueno, gracias, nos vemos el otro año, chao? No, ahí es donde entra el dulce o el truco, el trick or treat. ¿Usted no me da nada? Ah, listo, yo le dejo esto acá y ahorita nos entendemos. ¿Qué era lo que les dejaba? De los sacrificios de los niños que hacían, decapitan a los bebés, les quitan la piel, los desollan, les arrancan la piel, y esto se sigue haciendo. Esto que estoy contándoles ahorita no es que lo estamos hablando de la época celta y druida, todavía se hace, mañana se va a hacer, mañana a las 3 de la mañana va a suceder lo que les estoy contando. Le quitan la piel a los bebés después de haberlos abierto y pasan la calabacita y la dejaban ahí. Ahorita vienen por ustedes. Y llegaban los druidas. Los druidas son los sacerdotes satánicos, son los sacerdotes paganos. Y ellos ya sabían y tenían el santo y seña de esa cabecita. Aquí vamos a lanzar una maldición. ¿A qué otra cosa les suena? Ya hablándolo en nuestra fe. Eso de que dejen algo de un bebé para marcar. La venida de la muerte cuando la Egipto. Exactamente. Se tenía que dejar una seña en la puerta para que no pasara por ahí. Acá es lo contrario. Acá se deja la seña para que pasen por ahí. ¿Qué pasa? Se llevan los bebés y en esos, ya ese es el rito que está haciendo. Si no me creen, busquen que el padre Wilson, que hizo una investigación con sectas satánicas, cuenta muchísimo mejor lo que les voy a decir en este momento. Resulta que lo que hacen con los bebés, y de hecho Juan Pablo Obregón sacó un video con el padre Luis Eduardo, donde también está contando precisamente cómo se hacen estos ritos satánicos. Cogen al bebé y lo rajan completamente y le sacan el corazón. Hay dos opciones: o lo licúan o se lo comen vivo. Lo de comérselo vivo, si no se lo creen al padre, si no se lo creen a Juliet, créanselo a Wilson López, que fue un satanista, que estaba a punto de ser sacerdote satánico. Si no se lo creen al padre Wilson, si no se lo creen a Juliet, si no se lo creen a Wilson López,
créanselo, y ahorita les voy a mostrar a ex brujas conversas que también decían lo mismo. Arrancan el corazón y lo muerden. Es la forma de pactar y de subir de nivel. Si no, lo licúan y con esa sangre que queda de procesar al bebé, las vísceras del bebé se tienen que bañar en sangre. Todo esto lo hacen desnudos, todo esto lo hacen en los bosques, en la naturaleza. Ojo que por eso, o sea, ¿ustedes se han dado cuenta de la cantidad de niños que se han perdido este mes? Acá nomás en Bogotá más o menos se han perdido alrededor de 50 niños. ¿Y cuántos han aparecido vivos? Muy pocos, y la mayoría han sido asesinados. No estoy diciendo que sean asesinatos que sí o sí sean satánicos. La cuestión está en que precisamente es un mes que persigue a los niños, no que acoge a los niños. Las calabazas, también los druidas les ponían como un piso, digámoslo así, como una base, y colocaban velas por dentro, velas de cera humana, del sebo humano, las volvían cera, y llevaban el cráneo del bebé con una vela de sebo humano alumbrando en la noche mientras ellos iban a pasar de casa en casa. Eso es lo que sus hijos tienen en la mano cuando van a pedir dulces. Avancemos un poco más con el tema de la simbología, la media luna o la luna llena. La luna llena nosotros sabemos también que tiene mucho que ver con el hombre lobo, que también es otra criatura satánica, y la media luna, que es una de las representaciones de la magia. Vienen los murciélagos y los búhos, porque son la creencia de que esos son animales que particularmente se pueden comunicar con el mundo de los muertos. ¿Por qué? Porque son animales nocturnos. Los fantasmas y los duendes, que son mensajeros privilegiados para transitar entre los paganos. Qué bonito, ¿no? O sea, tan tierno, tan sonriente, esa carita tan bonita en un cementerio. Y ojo, que el primer plano es el del fantasma bueno y cariñoso. Los de atrás ya no se ven igual. Entonces es como nos están buscando el trasfondo ya precisamente con los muertos. Y pues el de los adultos, digámoslo así. El gato negro. ¿Por qué puse esta imagen en particular? Yo creo que los que estamos acá más o menos estamos alrededor del mismo rango de edad. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Si nosotros nos damos cuenta, el cine, la televisión nos está metiendo el amor por los gatos negros desde la adolescencia, ¿no? El dulce truco, ya se los comenté, sigamos. Y las brujas. Ojo y alerta para los que son activistas pro vida también acá. ¿Les suena esta imagen? Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. ¿Quiénes utilizan esta frase contra nosotros en las marchas, en los plantones y en el activismo? Frente a los abortorios cuando nosotros vamos a ver. El feminismo que hace metido acá. Pues resulta que las brujas son sexys, las brujas son lindas, las brujas son letradas, las brujas son inteligentes y son misteriosas. Eso es lo que les están metiendo a las niñas hoy en día. En un mundo lleno de princesas, sé tú una bruja. Pero recuerde que las brujas son las que no pudimos quemar. Ahí es donde está metido el feminismo y todo lo que tiene que ver también con la batalla cultural dentro de la batalla espiritual. ¿A quién le gusta Harry Potter? ¿Quién ha visto Harry Potter? Yo. Sí. ¿Ustedes son conscientes de que han asistido a misas negras, a consagraciones y que han escuchado ritos e invocaciones reales? Desde la primera hasta la última película de Harry Potter. Y la más satánica es la primera. La más... La mejor. ¿Por qué lo crees? Porque es la que los engancha. Es precisamente la que engancha. Sí. Pero la vimos en ese tiempo, pues a ver, ya Igual, dígale al padre Jaime Luzón a ver si eso le afecta o no le afecta. Y el padre Jaime Luzón va a decir, eso fue una puerta al demonio que usted le abrió. Yo que me vi las 6, yo me las vi todas. Y eso que yo las vi para estudiarlas, para investigarlas, para una charla de Harry Potter que di una vez. Y el padre me dijo, no importa, hija, que usted se ha estado sellada viendo esas películas, igual se contaminó.
porque yo las vi tomando sacramentales, rosario en mano, ungiéndome constantemente los ojos, los oídos, todo me lo ungí. Y el padre me dijo, igual se contaminó. ¿Pero en qué se contaminó? Ya vamos para allá. De hecho, en los colegios nos ponían a leer ese libro. Hasta allá no llegué. Bueno, es que ya para esa época yo ya no estaba en el colegio. A nosotros nos ponían a leer ese libro. Yo, La saga era una saga. sí, yo no lo alcancé a leer porque pues no. Porque a veces uno como que, es como que el Espíritu Santo le dice a uno, vea por qué no debe seguir. Y el Señor lo protege a uno de este tipo de cosas. La cuestión con Harry Potter es que las invocaciones que hace, de hecho, hay un sellamiento satánico que se hace cuando, en la primera, y no me van a dejar mentir. ¿Qué pasa con un sombrero grandote que se tenían que poner todos? ¿Para qué era? Ay, claro, les pregunto eso y si se acuerdan, pero les pregunté de quién mató al hermano en el Génesis y ahí sí no se acordaban de cómo se llamaba. ¿Ven el demonio cómo nos va cogiendo sin que nos demos cuenta? ¿Qué pasaba con ese sombrero grande? Disculpe, ¿me puede poner de la calabaza para acá? Disculpe, perdón. Mientras nos acordamos qué pasaba con Creo eso. que le daba sabiduría o algo así para tener Era la poder. elección de la escuela. Ya, después de la Ah, calabaza. sí, La segunda, la que le siga la calabaza. Donde se iba. Esa Ajá, por favor. era la elección de escuela a la que Donde pertenecía. pertenecían, sí. Precisamente esa oración que ellos hacían era una invocación satánica de consagración a los a los espectadores de esa escena. Pero la escritora era una señora, una madre La que de casa sigue con con- hijos. Y ya conoces la historia de Sí. ella. Después se reveló. Resulta que Rowling, porque no me acuerdo cuáles son las iniciales de su nombre, estaba a punto de morir de hambre y de que le quitaran a sus Sí, hijos. claro. Y ella escribió un cuento, ella escribió una historia sencilla. Ella dijo, pues vamos a contar cuentos a ver si eso me da plata. Pero alguien le dijo, ¿usted de verdad está dispuesta a hacer lo que sea por sus hijos? Ustedes son mamás, ¿qué contestarían? Ah, listo, perfecto. Déjeme, yo le meto esta información a sus libros y usted desde el primer libro tiene que vender tantas de la saga, ¿cómo se Sí. llama eso? Ediciones. Bueno, tantos libros, tomos, Sí, tomos era la Todo, sí. y cada uno de esos tomos va a tener información que yo le meta y usted va a estar forrada en plata. Ella no pensó las consecuencias y dijo, sí. Todos los libros de ella, y ella cuenta una historia muy linda. No, y yo había pasado muchos libros, y pues resulta que los libros no habían sido comercializados, pero justo escribí Harry Potter por un sueño que tuve, y ahí sí empezaron a salir los libros, y ahí sí empezaron a comercializarse, y me hice millonaria. ¿Qué pasó cuando Rowling dijo, hombre y mujer, no existen más sexos? Automáticamente ella empezó en pérdidas, empezó a enfermarse y empezó a perder su poderío. Y a Harry Potter tuvieron que meterlo en otros cuentos para que no se perdiera y la gente no dejara de tener esa intención de saber más. Y Harry Potter se puso de moda otra vez. Pero ya no el de los libros, ya no el de las películas, el de los videojuegos, el de las tiendas donde van a vender las escobas. Esa escoba es una invocación para proyectarse astralmente que yo leí en ese libro del satanismo. Señora, ¿Qué pasa, digamos, a los que son actores y hicieron eso? están consagrados. De hecho, el lugar. De hecho, no solo el el lugar, lugar es un- sino también está Ah, Emma sí, Watson, la es María una Watson. activista acérrima anticatólica. De hecho, algo pasó con los gemelos que había en la escuela de esto. Uno de los gemelos algo le pasó también. O sea, si ustedes miran, es lo mismo que pasó con la primera película del Exorcista. O sea, la primera película del Exorcista, cada película de terror tiene un estudio previo para ver qué tipo de comerciales, qué tipo de escenas, cómo se debe ambientar y quiénes son los que precisamente hacen ese tipo de estudio, los libretistas. Los libretistas van y hablan con verdaderos brujos y los brujos son los que les dicen hagan esto, háganlo así, pongan estas imágenes, pongan estas cosas. Lo mismo pasa con Harry Potter. Lo hicieron así, ¿con qué?
digamos que no es que haya un colegio literal para hechiceros o para brujos, aunque sí. Dentro de las prácticas que yo hice cuando estuve jugando con la Ouija, siempre se metía una bruja, siempre, bueno, una mujer. Y yo intentaba sacarla porque solamente yo era la que podía hacer contacto. Y un día me sacó la piedra porque tengo un genio un poquito volado. Y empecé a hablar con ese espíritu a ver qué era. Y era una bruja que sabía que yo tenía poder y que quería meterme a su aquelarre. Los aquelarres son reuniones de brujas que de una u otra manera es lo mismo que Harry Potter, donde nos enseñan a crecer en nuestros poderes. Nos estamos quedando mucho y todavía me falta. Entonces, el caso es que Harry Potter es satanismo puro. Las invocaciones que se hacen ahí, los hechizos que se hacen ahí, todo ese tipo de cosas son reales. Los disfraces ya los hablamos, los vamos a saltar. Y San Benito, ¿saben quién es él? Anton Sandor Lavey, el fundador de la Iglesia de Satanás, uno de los satanistas más grandes que hay. Y miren lo que él dice, me encanta que eso se pueda aprender. Me alegro de que los padres cristianos permitan que sus hijos adoren al diablo, al menos por una noche larga. Él mismo dice, la noche del 31 de octubre, Halloween, es el día más propicio para dar culto a Satanás, pues es en el calendario satanista indica que es la fiesta de Satán. A veces nosotros no dejamos que los niños vayan a las piñaticas de un niño que les cae mal, pero sí los dejamos que vayan al cumpleaños de Satanás. Una ex satanista convertida. No encontré imagen de ella no da la cara, pero tras convertirse al catolicismo, luego de practicar durante varios años el satanismo y el esoterismo, Cristina explicó que la fiesta de Halloween es la más importante para los cultos demoníacos, pues además de iniciarse el año nuevo satánico, es como si celebrara el cumpleaños del diablo. Doreen Irving, ella es un poco más conocida. Ella no es católica, ella es protestante, pero igual dice, si los padres supieran lo que realmente es Halloween, jamás hablarían de él a sus hijos. Antes de ver una parte del testimonio de Wilson López, ustedes están acá, bien sea presencialmente, bien sea en las redes, pero ¿y qué pasa con los bautizados? Porque no les voy a decir católicos porque no lo son, que sacan a sus hijos a disfrazarse el 31. Es muy fácil nosotros por estatus, por tradición, ser como una especie de católico gnóstico, digámoslo así, un católico, decía Rafael Aragón, un católico de misa y olla, es como un católico social, ¿no? Si están los alcohólicos sociales, pues también pueden estar los católicos sociales, los que van a matrimonios, los que van a bautizos, los que van a primeras comuniones, a funerales, y pues si no tengo nada mejor que hacer a Semana Santa, porque ni siquiera se puede decir que van a la misa de gallo 24 o 31 o 25 o primero en diciembre, y menos rezar la novena, porque llegan solamente en el momento en el que se reparten las onces o en el que van a bailar, pero rezar, si acaso repetirán el tutá y la tuturumá que nadie sabe qué quiere decir, pero como tal, que sean católicos, no. ¿Quién es católico? ¿Quién es verdaderamente cristiano? La respuesta está en la Biblia. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que cumplen la palabra. ¿Usted cree que alguien que se disfraza y que sale a celebrar el cumpleaños del demonio, que es el enemigo de Jesús, que es el enemigo de Dios, que es el enemigo del Espíritu Santo, usted cree que realmente esa persona es católica? Y lo digo yo. No encontré las fotos porque mi madre al parecer las botó, gracias a Dios. Pero yo era de las que me disfrazaba, no solo de zombie, sino de colegiala zombie sexy, con la faldita acá. Resulta que hoy, hace 24 años, iba disfrazada de colegiala zombie sexy pidiendo dulces con mis primitos en el barrio donde vivo. Vi a mis compañeros del colegio pasar llorando, no le presté atención.
Se me hizo raro. Yo dije, pues están peleando, pasó algo. Esa noche había una fiesta a la que a mí no me invitaron. Y eso que yo era del grupo de las niñas populares. Y era el grupo de mis amigos, pero a mí no me invitaron a esa fiesta. Yo salí a pedir dulces con mis amigos. Con mis primos, perdón. Ese día puse a mi primito menor a que se disfrazara de zombie conmigo. O sea, íbamos 2 zombies. Íbamos pasando enfrente a la iglesia de la Divina Misericordia. En esa época no era el santuario de la Divina Misericordia, sino era la parroquia Jesús Amor Misericordioso. Iba pasando enfrente cuando vi a mis amigos llorar. Como les digo, se me hizo muy extraño, pero en el momento yo no quise prestar mayor atención. Al día siguiente, porque eso fue entre semana, al día siguiente cuando llegué al colegio, había un cartel de que los muchachos de 10º y 11 no teníamos clase, porque teníamos que ir al funeral de 2 de nuestros compañeros del colegio. Esa noche asesinaron de 45 puñaladas a uno y 52 a otro. 2 muchachos de 15 y 16 años. ¿Quién los asesinó? Una secta satánica. ¿Por qué? Porque tenían ropa, tenían plata, en esa época todavía no existían los celulares. Tenían todas sus pertenencias, pero aparecieron en un potrero que había cerca de mi barrio. En esa época había un potrero para llegar a la avenida Ciudad de Cali. Eso era invasión, eso no era un barrio todavía. Y en ese potrero que estaba ahí encontraron a los 2 muchachos asesinados de esa manera. ¿Dónde estaban ellos? En la fiesta de Halloween, a la que gracias a Dios no me invitaron, porque si no yo hubiera ido. Salieron en la noche a irse para su casa y no llegaron. Hace 24 años, en esa época empezó a sonar el cuento de una secta satánica en ese barrio donde yo vivía. Pero no me crean a mí, créanle a un ex satánico. Entonces, llegamos al momento. Yo ya estaba feliz. Iba a participar de la primera celebración de Halloween. Le recuerdo a la niña del 2 de febrero que fue embarazada. Ojo con la fecha, 2 de febrero. Ahorita les digo por qué. Bien, empezamos a entonar y a hacer el ritual. Nos quitamos las luces, todo se tiene que hacer sin ropa. Y la está allá disponible, ya una hoguera encendida, una estrella de 7 puntas dibujada allí alrededor. Y a las 3 de la mañana la niña que está embarazada cuando ella voluntariamente se va y se acuesta en el árbol. El sacerdote se acerca en ella, entona una serie de cosas, todos los demás vamos contestando a medida que va entonando. Él coge la daga, la entierra en el vientre de la niña. No se utiliza el parto, como lo decía el padre, el parto provocado, no parto natural provocado, no. Aquí siempre va a haber, tiene que haber sangre, pero sangre es sacada a fuerza, no natural. Sangre de sacrificio. Total. Se entierra la daga en la parte del vientre de la niña, se escarba, se levanta el feto por los pies, se corta el cordón umbilical, sin remediar palabra, antes de que esta criatura tome su primer hálito de vida. Le entierra la daga a la criatura, lo tiran en la mesa, como dice, explicaba el padre Luis también, se descuartiza por completo. Pues, hay algunos que lo hacen cuando no tienen el monte para hacerlo, pero aquí simplemente se descuartiza y todos los integrantes se descuartiza la criatura, se prepara el cráneo y todos los integrantes de la secta beben la sangre del feto en el cráneo y se come el corazón. Señores, señoras, eso es Halloween. Eso es el 31 de octubre. Eso es lo que se celebra a nivel mundial.
¿Qué pasa para nosotros como católicos en febrero? No tiene nada que ver con la Virgen, es la imagen que nos sigue, pero no tiene nada que ver. Nuestra Señora la Candelaria. Sí, también, pero no. Es porque en febrero. En febrero. Pensemos en el mes completo. Amor y amistad. No, porque ahora es en septiembre. San Valentín. Pero no es algo mundial. No sé, ni Hacia el mes de febrero pasa algo muy importante para los católicos. Que es, ¿Mm? idea. No sé si No, en serio no es. Lourdes. No. Por eso les digo, no tiene nada que ver con la Virgen. Es como que se celebra a Sí, nivel. casi siempre es para febrero. Año bisiesto. ¿Les doy una pista? Es un miércoles. Miércoles de ceniza. Obvio, sí, claro. Resulta que el miércoles de ceniza casi siempre cae en febrero, ¿cierto? Sí. Ustedes saben que el demonio es, no sé, como el mimo, como el espejo, como ese rey, es el que intenta imitar, pero nunca logra realmente llegar al punto de, pues de hecho, Isaías 14 nos cuenta que Luzbel tan tonto dijo, voy a hacerme igual a Dios, voy a subir a hacerme igual, pues obviamente no lo logra. La cuestión es que siempre él busca coger fechas católicas para volverlas a él. Lo que va a pasar mañana no pasó solo mañana, no es algo que sea solamente un día. Requiere una preparación muy larga. 9 meses antes empieza a prepararse el sacrificio que se va a hacer el 31 de octubre. Y pasa en febrero. En febrero embarazan a una de dos opciones. Una de las integrantes de la secta se ofrece, que es difícil, pues que alguien virgen entre a una secta, pero que se da. O secuestran a una mujer, pero la tratan como a una reina, porque va a ser precisamente la que va a hacer la mesa del altar en la que se ofrece el sacrificio al demonio. Entonces, vamos 9 meses atrás. Y por eso, porque son 9 meses, tengo la imagen de la Inmaculada Concepción. Aparte que nos demuestra los colores, ¿no? Entonces, Inmaculada Concepción de María. Y ya para ir terminando, vamos a hablar del calendario satánico. Acá dejé solamente desde el mes de septiembre. Porque si vamos a recorrer todo el mes, acá me queda más fácil leerlo aquí. Si vamos a recorrer todo el mes, todo el año, es algo exageradamente largo. Entonces, del 5 al 30 de septiembre tienen que ayunar. Ellos sí ayunan, ¿ustedes ayunan? Sí. Ah, bueno. Y los de allá espero que también. Hay unos miércoles y viernes. Intenta los jueves también. Bueno, O cambiar ahora, miércoles por jueves. ahora estoy haciendo Porque los jueves en este momento son muy importantes para nosotros como iglesia. Porque la iglesia está siendo tremendamente atacada. Entonces lo que se puede hacer los jueves eucarísticos en reparación de los pecados sacerdotales no es suficiente, se necesita más. Del 5 al 30 ayunan para buscar la voluntad de Satanás. ¿Ustedes oran para buscar la voluntad de Dios en sus vidas? Irónicamente los satanistas sí lo hacen. El 27 de septiembre, elección de los sacerdotes confesores para los escritos del libro del macho cabrío. 4 de octubre, el ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. Y acá voy a hacer un alto y me voy a ganar mucho hate y puede que muchos se molesten conmigo, pero por la verdad murió Cristo y yo no vine aquí a ser un perro mudo. Y cuando digo aquí, digo al mundo. Los satánicos sí creen en la presencia real de Jesucristo en la hostia. Y ellos respetan más de lo que muchos católicos. Porque muchos católicos pasan a comulgar y se creen, igual que Satanás, igual que Luzbel se creía, dignos de coger a nuestro Señor con las manos. Peor aún, muchos se creen merecedores de repartirlo y se hacen llamar ministros. Los sacerdotes satánicos vemos lo que hacemos buscando igualar y equiparar, ¿no? A nuestro Señor se le recibe con humildad. Con humildad.
Muchos no se arrodillan en la consagración ni en el ofertorio. Entiendo que no lo hagan cuando tienen problemas de rodilla. Y aún así muchos lo hacen. He visto viejitos que toda la misa están doblados o con bastón, o que toda la misa están sentados, en el momento de la consagración y el ofertorio pararse a arrodillarse. Pero jovencitos no lo hacen por la soberbia. El hombre solo es grande cuando está de rodillas. Y con hombre no estoy hablando acá de sexo, sino de género humano. ¿Por qué los satánicos atacan a la iglesia católica? Porque es la iglesia que Cristo fundó, porque es la verdadera. Y ellos van y reciben la comunión en la mano. Y ¡pum! Se la embolsan y se la llevan. ¿Saben qué hacen? Defecan, orinan, tienen relaciones sexuales, se masturban con ella. Eso es lo que hacen con cada hostia que se roba. Y la hostia se roba cuando se recibe en la mano o cuando un ministro la va repartiendo. Ojo, ojo, que cada vez que nosotros hacemos eso, estamos incurriendo en acciones satanistas. Porque ellos se roban el cuerpo de Cristo para maldecirlo. Del 15 al 20 de octubre se reúnen para preparar el día del Samhain, que es mañana. Del 21 al 25 ellos reflexionan y con disciplina ayunan y recitan mantras. Los mantras son las oraciones. ¿Saben quiénes más pronuncian rituales? ¿Saben quiénes más pronuncian mantras? Los que practican yoga. Porque cada mantra del yoga es una invocación. Este cuerpito que está acá, no entiendo cómo, y es algo que he pensado preguntarle al padre. Algún tipo de contaminación tuve que haber recibido con el yoga en el colegio, me imagino, o en la universidad. Pero yo liberé del demonio del yoga. El demonio del yoga es una serpiente. ¿Y a quién nos representa la serpiente en la Biblia? Entonces, el yoga es una serpiente y ya sabemos quién es la serpiente. 26 de octubre hacen sus ritos tradicionales. El 27 de octubre, la confesión de los males contra Satanás. Nosotros confesamos los males para que nos perdonen, ellos confiesan los males para que los premien. El 28 de octubre maldicen a los integrantes de los grupos satánicos. Los grupos que en este momento yo me atrevería a decir que no son solamente satánicos. Yo me atrevería a meter incluso aquí más a los que cantan pop, a los que cantan K-pop y más que nada a los cantantes de reggaetón. Si ustedes han visto la mayoría de los shows, digámoslo así, o de los conciertos que hacen los cantantes hoy en día, son oscuros. Y cada uno de esos es precisamente una misa satánica celebrada para consagrar a quienes asisten a estos conciertos. ¿Qué hicieron ayer? Ordenaron a los miembros como ministros del rock, músicos y manager o promotores. ¿Qué hacen hoy? Los ritos bautismales. ¿Saben con qué bautizan los satanistas? Con una de dos opciones, o con orina o con agua de cañería. Hay un grupo de metal que se llama Rammstein. Ese grupo tiene una canción que se llama Du hast es Te odio. En esa canción es una misa satánica. Y en esa canción el integrante no solo se masturba para eyacular encima de los asistentes al concierto, sino que los orina. Y así le caiga una gota de orina al de adelante, el último también quedó consagrado y bautizado al demonio. Maldicen cualquier contacto que hayan tenido con cristianos. Luego se bautizan con agua de alcantarilla, con orina o con sangre de niños y en algunos casos de adultos sacrificados también. ¿Qué pasa mañana? Inscripción en el libro del macho cabrío. Comienza para ellos el año satánico, se invoca el poder de Ave María Purísima, Belcebú, Nostradamus y otros demonios. Pero ellos no quedan tranquilos con mañana, así que se van hasta el 1 de noviembre. Se sella a los satanistas, a los espíritus de los muertos para sacarlos del purgatorio. Resulta que hay un pequeño segmento en el purgatorio donde los demonios alcanzan a entrar. No recuerdo si fue María Sima la que contaba esto, creo que sí fue María Sima. Hay como digamos que esta línea que está acá divide el purgatorio del infierno y las almas del purgatorio alcanzan a vivir
los sufrimientos de las almas que están en el infierno. Esas almas que están ahí son las que más necesitan oración. ¿Qué tipo de almas pueden ser? Pueden ser almas que no fueron bautizadas, pero que sin embargo tuvieron una vida que merece un purgatorio largo para que en algún momento lleguen a la presencia de nuestro Señor. Almas por las que se ora. Pueden ser almas de no católicos, que sin embargo fueron tan buenos que merecieron purgar para en algún momento estar en la presencia de nuestro Señor. Algunos católicos, no encuentro un sinónimo que pueda decir acá, que se hayan pasado, para no decir conversos, que se hayan pasado alguna secta protestante. Puede también de personas que no tuvieron la oportunidad de conocer muy bien a nuestro Señor. Entendamos, no sé, una persona que haya vivido en la jungla más profunda. Almas que de una u otra manera no alcanzan a vivir, no alcanzan a ver, no alcanzan a conocer como tal la oportunidad de la conversión, llegan a ese punto. Por eso es que nosotros cuando vayamos a orar por las almas de los difuntos, no debemos orar por las de nuestra familia únicamente. Debemos orar por las almas, de las almas purgantes, errantes y perdidas. Porque una persona que se muera y no sepa, acá voy a traer nuevamente a colación el tema provida por un momento. ¿Qué pasa con el alma de un niño que es abortado? Y acá como ex practicante de la brujería, lo digo. ¿Ustedes qué creen que pase con el alma de un niño abortado? ¿Queda como en el limbo también? Digamos que la palabra limbo como tal no es adecuada porque el limbo es un baile, pero sí queda vagando. Errante. Es un alma errante, porque es un alma que no sabe para dónde coger, porque las almas de los no bautizados ¿para dónde van? Para el limbo. Ese limbo, llevémoslo por un momento a la Divina Comedia de Dante, que es uno de mis libros favoritos porque realmente nos muestra mucho lo que pueden ser, digamos, los tres mundos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces está ese punto en el cual un niño no bautizado, abortado, o un niño que murió sin ser bautizado, no sabe para dónde coger. Súmale que un alma de un niño asesinado en el vientre de su madre es un alma con miedo y es un alma con rabia. Las brujas están alrededor de los abortorios cuando no trabajan en ellos, y no estoy hablando acá de la típica bruja de la verruga y del gorrito que vamos a ver mañana paseando por toda Bogotá o por todas las ciudades, no, las brujas de verdad, las brujas divinamente, o sea, Divinamente, sí. uno a mí me veía con el uniforme de la universidad y no sabía que yo era una bruja, y nosotros teníamos nuestro aquelarre en la universidad, éramos 5, y andábamos las 5 para arriba y para abajo, y el que no sabía a lo que nos dedicábamos, perfectamente nos invitaba a un café. Ellos no sabían el riesgo que corrían, a lo que nos dedicábamos cuando no entrábamos a clase. Entonces, ustedes no piensen que van a ver a una bruja o a un satanista como lo pintan en Hollywood. Porque Santiago nos dice, Santiago o Pablo, Jesús, se me olvidó, que se puede vestir un ángel de luz, pero que no hay que creerle, y que el demonio se disfraza de ángel de luz. Se disfraza el demonio y usted disfraza a sus hijos, o sea, 2 dedos de frente, por Dios. Eso no se hace. La cuestión está, esas almas son acogidas por las brujas y por los hechiceros, principalmente por brujas. Las consagran a demonios y es como que los bautizan, hagamos como esa analogía. Entonces, este demonio es para esta alma de ese bebé. Y ese bebé es tan lleno de odio y de rabia que empieza a obrar mal. Entonces, cuando uno le manda a hacer un trabajo a una bruja, uno manda un alma del infierno o un alma errante que ya ha conseguido consagrar. Eso es lo que pasa con las... Por eso es tan importante, aunque la iglesia dice que no hay que bautizar a los niños abortados, digamos que hay muchas cosas de la iglesia que han venido pasando más o menos desde el 50 para acá que debemos recibir con beneficio de inventario, porque tenemos que irnos a la tradición antes que al modernismo que ha venido en las últimas décadas. Entonces hay cosas que sí son muy importantes que nosotros sepamos, y es que sí,
les está diciendo alguien que practicó la brujería, las almas de los niños abortados sí deben bautizarse. Si no lo hace la mamá porque él nunca se convirtió, porque siguió siendo abortera, o sea, creo que hay providas, ¿no? Los providas lo podemos hacer. No es obligación, pero es mejor hacerlo. Y no tiene uno, a todos póngale nombre, o sea, no tengo idea cuántos hijos espirituales tengo de almitas que se han bautizado, y todos se llaman de la misma manera para que no me olvide: José María. A San José y a María Santísima les entrego esas almas. Julie, ¿y el reconocimiento es lo mismo que el bautizo? No. Te pregunto, tú tienes un hijo, ¿cierto? Tienes una hija. Perfecto. ¿Qué es más importante? ¿Que Dios reconozca a tu hija o que tu hija sea bautizada? ¿Qué nos dice la Biblia? Que cómo se llega al reino de los cielos. ¿Y cómo sería el bautizo entonces? El padre Isaac Ramírez fue el que me enseñó la fórmula para eso. En el momento de la consagración, uno pues hace del ofertorio, uno hace una ofrenda. ¿Ustedes han visto la película El Gran Milagro? Sí. ¿Se acuerdan que hay una parte en la que el angelito en el ofertorio le recibe una bolita azul y que dice que es la ofrenda que uno le da y que sube como incienso? Es lo mismo. Cuando usted no sepa qué ofrecer, ofrezca las almas de los niños abortados en ese día y los bautiza con el bautismo del deseo, como en mi caso, ¿no? Que el padre, es que de hecho fue el padre Isaac Ramírez el que me dijo que les pusiera ese nombre. A todos llámelos José María. Entonces, yo te bautizo con el bautizo del deseo como José María. Bautizo a todos los niños abortados en el día de hoy. Yo a veces digo en Oriente, a veces digo en Pro, a veces digo en hospitales, a veces digo en el mundo, en Bogotá, en donde sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y imagínense que es esa bolita, y para más azul, que va subiendo a los cielos. Básicamente, esta es la charla. Es importante tener claridad en muchas cosas porque puede que lo sepamos, pero a veces lo olvidamos. Y lo que les digo, acá la cuestión no es que seamos simplemente bautizados. Porque, ¿pregunta? Porque, ya, un segundo que con eso termino. ¿Por qué? Porque eso sí no lo dice Santiago. Hasta el demonio cree. O sea, no basta ser creyentes, hay que ser practicantes. Y hay que ser coherentes. Ay, tan bonitos. Voy a utilizar una frase porque la acabo de leer, no lo tomen personal quienes me están viendo. Tan bonito uno diciendo quién como Dios, pero sacando a pasear al hijo disfrazado. Y aquí sí lo digo con el dolor del alma, con el dolor, me duele de verdad lo que voy a decir, pero tan bonito uno con la manillita de Maús y Jesucristo resucitado mientras lleva a mi hijo disfrazado de Satanás o de demonio de muerto. No. Si usted es católico, sea coherente. Si es bautizado, haga lo que se le dé la gana, pero no se ponga el título de católico, no ofenda a la iglesia, que suficientemente está herida por los malos católicos. Y, señor, la pregunta. Por aquí está preguntando la señora Elvira que cómo se puede bautizar ya que el bebé fue abortado espontáneo y los papás no sabían que se debía bautizar. Igual, es lo mismo. En misa, en el momento del ofertorio, es conveniente hacerlo así, porque nosotros le ofrecemos esa alma al Señor. Es como cuando nosotros bautizamos, y aquí acordémonos un momentico de ay Jesús, misterios josefinos. La presentación del niño Jesús. Cuando va a presentarse a Jesús, ¿para qué es? O sea, ¿qué es lo que nos pide la iglesia? Que presentemos a los hijos, ¿para qué? Para que nosotros podamos de una u otra manera enseñarle a Jesús a Dios lo que le estamos dando. Es como ese, mira Dios, esta es mi primicia, mi primer hijo, tómate lo regalo. Es lo mismo, no importa que haya sido espontáneo, no importa que haya sido un hijo que realmente haya dolido perderlo. De hecho, postdata, aquí de una vez el bonus, si puede hacer el viñedo Raquel, importantísimo que lo haga, porque el viñedo Raquel no es únicamente para quienes tienen un aborto voluntario y se arrepienten. Es para médicos que lo han practicado, es para enfermeras que lo han asistido, es para personas que lo han promovido, es para personas que han perdido un hijo de manera espontánea y que ni siquiera sabían que estaban en embarazo. De hecho, hay mujeres que hayan tenido dispositivo intrauterino, té de cobre, que hayan tomado anticonceptivos orales o que se hayan inyectado, consejo, haga el bautizo del Espíritu. ¿Por qué? Porque fijo abortado y no lo sabía.
Viva Jesús sacramentado. Viva y por siempre sea amado. Las prácticas condenadas por la palabra de Dios. Y acá ya terminamos. Espera, otra Con- pregunta. Ah, ok. Que una señora fue a Orlando, donde está toda la temática de Harry Potter. Ella pregunta que si quedó contaminada solo por haber ido. Sí, sí. Termino esta parte porque con esta parte muy posiblemente dé la respuesta. La cuestión es que las prácticas paganas son condenadas por la palabra de Dios. La brujería, y aquí le voy a responder su merced, la brujería y la hechicería están castigadas con la muerte. Pero acá no estamos hablando de una muerte física. No es de que, yo practiqué la brujería y me voy a morir. No, porque si no yo no estaría acá hablando con ustedes. A los 19 años practiqué la brujería, tengo 39 y acá estoy hablando. Pero el Padre Luzón nos contesta algo. Comunicarse con espíritus bloquea la comunión con el Señor. Levítico 26 y Deuteronomio 18, 10 a 12. Ojo, su merced la que me hizo la pregunta de Harry Potter. Todos los que acuden a los medios fueron descartados del pueblo. Levítico 26, Levítico 19, 26, 31. ¿Qué nos dice el Padre Luzón? Y les recomiendo muchísimo que lo busquen en YouTube. Yo amo al Padre Luzón. Hay 6 puertas que se pueden abrir. Hay 6 puertas que realmente hacen que un ser humano quede contaminado con el demonio, con la maldad, con el satanismo, con la brujería, con la nueva era. Está el caso, mejor dicho, se los voy a poner de este tamaño. El Padre Luzón contaba lo siguiente: un bebé de 2 años pasó frente al cuarto donde sus hermanos estaban jugando con la tabla Ouija, y años después ese niño estaba metido en temas de brujería. ¿Por qué? Porque se abrió una puerta ahí. Escuchar música con mensajes subliminales es una forma de contaminarnos. A veces la comida nos contamina. Imaginemos que nosotros entramos al restaurante Hamburguesas Pepito Pérez. Pero Pepito Pérez, que es el dueño... Es que la idea es subir los videos en redes y no los pueden tumbar si lo decimos. Bueno, entonces una cafetería que tiene una sirenita, que por cierto las sirenas son demonios. Las sirenas, los unicornios, el Pegaso, el hombre lobo del que hablábamos ahorita, los vampiros, el minotauro, ¿cómo se llaman los que son mitad? El centauro. Todo eso son demonios. Solo de Son mitología. Toda la mitología y todos los monstruos que nos venden como buenos en las redes sociales, en sí. Esa cafetería, ¿no? Entonces esa cafetería está consagrada solamente por el logo. Vamos a basarnos solo por el logo, no vamos a mirar la parte como tal que trae de toda la parte genésica que apoya Plan Parenthood ni nada, eso no lo vamos a decir. La cuestión es que si nosotros vamos y nos tomamos un café allá, marca Sirenita verde de tarro blanco, que te ponen letreros bonitos, no sé si ustedes saben de qué estoy hablando. Si ustedes llegan allá, ¡pum!, se contaminaron. ¿Por qué? Porque todos los productos que ellos venden están consagrados a Satanás para vender más. De hecho, les recomiendo mucho que lean un libro que se llama La Franja Amarilla. En ese libro habla acerca de los mensajes subliminales comerciales. Acá no estoy hablando, de hecho, él lo escribió un premio Nobel de Economía. Yo no les voy a hablar acá en este momento de la parte espiritual. Todo eso tiene mucho que ver con ese tema, ¿no? Entonces la cuestión está en que si yo no bendigo mis alimentos, me estoy comiendo una maldición. Tanto así que San Benito, una vez estaba, cuando él fue nombrado abad en un monasterio, él llegó y bendijo el vino que se iba a tomar y se explotó la copa. ¿Por qué se explotó? Porque le iban a dar veneno. ¿Por qué le iban a dar veneno? Porque no les gustaba la obediencia que él exigía. Pero con una, comillas, simple bendición, el Señor rompió lo que había ahí. Bendiga sus alimentos, no le dé pena. Es una forma de dar testimonio. No sea bautizado, sea católico. Además que tiene indulgencia. Esa parte no me la sabía y me las he perdido porque no las he reclamado. Nos acabamos de enterar de eso. Ven, todos los días uno aprende algo. Entonces está esa bendición. La música. No me acuerdo en este momento quién tenía la posibilidad de ver espíritus y veía cómo precisamente entran demonios por los oídos cuando se ponen aparatos. La cuestión de la música satánica. Y ojo que con la música satánica yo no estoy hablándoles acá del rock, del metal, del death metal, del thrash metal, de todos esos metal. No.
les estoy hablando incluso de música cristiana. Cristiana. Hay cantantes de música cristiana protestante que tienen mensajes subliminales contra la Eucaristía. Y es un cantante católico súper conocido que comercializa y vende un montón. Lo triste es que nosotros escuchamos más música protestante que música católica. Entonces es un punto también para hablar, señora. Eso no se debe escuchar música cristiana, ¿cierto? Música cristiana sí, música protestante no. Porque Los cristianos somos los católicos. Que no tiene Los nada. cristianos somos los católicos. Sí, perdón, o sea, no se debería escuchar música protestante, ¿cierto? Te hago una pregunta. Es que hay- Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que los protestantes escucharían música católica? No. ¿Y entonces por qué ustedes escuchan música protestante? Ay, porque es que es más bonita. Claro que es más bonita, porque son perezosos y no se ponen a buscar la música católica. Es esa pereza mental y espiritual. Pereza espiritual no es solamente no rezar. Pereza espiritual. Pereza espiritual es no esforzarse por formarse. Eso también es pereza espiritual. Mira. Es que lo de la música, me acuerdo una vez en una misa que eran unas exequias y pidieron una canción protestante. Entonces la persona que cantaba, gracias a Dios, era muy católica y como que comprendía muy bien. Entonces llegó y dijo, no voy a cantar esa canción porque, me dijo su merced, usted por ejemplo permitiría que su esposo lleve a su amante a la casa. Y entonces a mí me produjo ese comentario, a mí me impactó y yo dije, de ahí no vuelvo a escuchar porque es muy bonita, sí, y tiene mensajes que son bonitos inclusive, pero cuando ella me dijo eso, a mí se me estremeció el corazón y me hizo entender de una manera dura, pero fuerte, o sea, sincera, y para no volverlo a hacer. Yo les hago, cuando esto yo hago otra pregunta, ¿ustedes se comerían un helado de popó? No. Pero si se los venden como un helado de chocolate, se lo comen sin saber que se están comiendo, ¿cierto? Es lo mismo que cuando ustedes escuchan música protestante, ustedes están deseando que pisoteen la Eucaristía. Entonces, hay que ser coherentes. Y los protestantes son más coherentes que nosotros como católicos con eso. Ay, Juliet, no sea exagerada, pero es que son los hermanitos separados. Sí. ¡No! Esperanza. No, No son. ni siquiera son hermanos. Somos más cercanos a los Hermanos separados, los católicos tibios. Esos sí son hermanos esperados y separados. ¿Por qué Lutero puso las 95 tesis el 31? ¿Ustedes creen que eso fue el Espíritu Santo el que le dijo, hay 95 cosas que están en la Iglesia Católica mal, vamos a corregirlas? Fue el demonio el que tomó un alma tibia y la pervirtió. Hermanos, cuando dicen que su mamá es una gran ramera, ¿esos son hermanos? Hermanos, cuando dicen que se está comiendo un pedazo de oblea, hay que tener cuidado con lo que decimos. De nada nos sirve saber que el Halloween es satánico cuando estamos diciendo que nosotros no somos evangélicos, que nosotros no somos pentecostales, que nosotros no somos cristianos porque son otros. Ojo con eso, porque el demonio se mete supremamente fácil sin que nosotros nos demos cuenta. Dentro de esas almas del purgatorio por las que tenemos que orar 1 y 2, bueno, sobre todo el 2, están las almas de muchos protestantes muy buenos que ha habido, muy buenos, porque a veces ellos tienen menos miedo de defender la fe que nosotros. Porque ellos aman demasiado a Cristo, pero tristemente no lo aman en la iglesia correcta. Sin sacramentos. Los sacramentos están instituidos en la palabra de Dios. Sí, la Santísima Virgen María. Sin mamá. Entonces oremos más bien por los hijos huérfanos. Porque son hijos de Dios, porque muchos que se han pasado a otra iglesia han recibido el bautizo y está su nombre escrito en el libro de la vida. Pero son huérfanos, entonces oremos por ellos. Oremos realmente porque haya una unidad en la iglesia. En la iglesia, no de iglesias. No tiene que ver con esta charla, pero en la charla del Nuevo Orden Mundial, ¿ustedes saben cuál es la rama espiritual del Nuevo Orden Mundial?
el ecumenismo. Es esa parte de la nueva era. Esa nueva era que es como un salpicón, ¿no? La nueva era es como o sea, estamos supuestamente en la era de Acuario, un Acuario tiene un montón de cosas y dentro de ese montón de cosas está precisamente el ecumenismo porque es una de las ramas espirituales del nuevo orden mundial, donde también está esto. Si quieres saber más, venga a Totus Books y compre mi libro. Y bueno, yo creo que ya está suficientemente tarde y ya, señora. Una pregunta. Sí. Los que vimos la película de Harry Potter, yo la vi como 3 veces con mi hijo. ¿Cómo se limpiarían o se lavarían? Lo principal es hacer una confesión. De hecho, es muy importante hacer una confesión de vida. Les recomiendo a todos, estén súper pendientes. Cojan los 10 mandamientos. Uno a uno, evalúelos de verdad. Pero no es de, yo no he amado a Dios, no, yo sí he amado a Dios sobre todas las cosas. Indirectamente y sin saberlo, no amo a Dios en el momento en que vio la película. Entonces, busque por internet, hay una guía de confesión muy buena. Yo no sé si tú tengas acá esas guías de confesiones. Ah, sí, sí está. En este libro. Perdón, préstamelo para mostrarlo, por favor. Y para saber cómo se llama para decirle a la señora también. El devocional para el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Espero que ustedes lo vean acá y ahorita lo pasamos para allá. Ahí está la guía para la confesión, bien, en este también. La consiguen en Totus Books, publicidad política no pagada. La cuestión está en, haga una buena confesión, de verdad. Y si no, y si hay jóvenes que me están viendo, les facilito la vida. Hay una aplicación en internet, no les voy a mostrar bien cómo es porque si no les termino mostrando mi confesión. Pero, esperen, pauso esto porque ya, acá está. Y se llama Reconciliación. Ahí está para que la alcancen a ver. En internet consigo una aplicación, es súper bonita y está explicado mandamiento por mandamiento. Esa tampoco está para esta publicidad. Vean, mi último examen de conciencia fue el 12 de octubre. No me confieso desde ahí. Entonces usted abre el examen y les va mostrando ahí cada mandamiento desglosado para saber cómo hacerlo. Y el último resultado para que cuando usted vaya se confiese tal. Y le dice, ¿se confesó o no se confesó? ¿Cumplió o no cumplió la penitencia? Entonces es súper buena esa idea para hacerlo. Confiésese. Pero también hay que confesar que salimos el 31 de octubre a Halloween, que pedimos dulces. Ahora, la cuestión está en, no todos los sacerdotes van a ver con buenos ojos esa confesión. Recomendación, busque un sacerdote, si tiene la posibilidad de un sacerdote exorcista, que ese sí fijo se la va a aceptar, y si no, publicidad política no paga, vaya al Instituto Buen Pastor y confiésese allá. Acá está en la página 74 del libro, vamos primero por acá, y ahí va mandamiento por mandamiento explicándoles. Y acá también, les recuerdo el libro, tomen captura de pantalla, tomen foto, para que lo puedan ver bien. Y si no ven bien, ya sabe cuál es, vengan y le dicen de una vez que el libro que los libros de los de los que salió en la charla del Halloween. Cualquier cosa. Ah, espérate, no la pagué. ¿Te la pagaste? Sí, bueno. Les iba a mostrar la foto donde están mis redes sociales para que me siguieran en casa tal. Si necesitan cualquier cosa, ya, Alex. Sí, ya está. A ver. Ah, otra cosa. Hollywoods. 35.000 para el libro. Hollywoods es la opción católica y es, no salga del 31, o sea, es más fácil convencer a un niño que convencer a un adulto. O sea, el problema realmente lo ponen son los adultos. Pero ¿cómo no voy a llevar a mi hijo a pedir dulces? Aguántese un día y que el 1 de noviembre se disfrace de santo. O sea, es un día. Y ahora sí, te invito a comprar el libro. El libro en el que se puede averiguar la confesión vale 35 acá en Totus Books. El mío no sé cuánto está, pero también lo consigue acá. De hecho, era la única librería que lo estaba vendiendo. Lo vendía a otra, pero ya no. Es eso, es sencillo. Hay que estudiar, hay que formarse. Recuerden, Oseas 4:6 los puede condenar por ignorancia. Pereció mi pueblo. No puede decir que no sabe, porque es que el Señor siempre nos manda de una u otra manera formas en las que nosotros podemos conocerlo.
es eso, o sea, Dios no se queda con nada, Dios se da. Se piden los sacrificios en la noche del 31. ¿Para qué? Para que los dioses no ataquen al pueblo. Pero hace 2000 años, una mujer parió a su hijo como sacrificio, como cordero. Dios mismo mandó a su hijo para que se sacrificara y no tuvieron que darse más sacrificios. Eso, bueno, eso de hecho es uno de los mensajes de la Virgencita de Guadalupe, ¿no? Que cuando llegó y le dijo, cuando dijo en el Tepeyac, como, o sea, ya yo voy a dar mi hijo, por eso la Virgen de Guadalupe está embarazada. Ella va a parir el único sacrificio que basta, ya no sigan matando gente. Entonces tengamos un poco más de amor por nuestra iglesia. Y si lo hemos hecho, Dios nos perdona, para eso está la confesión. ¿Quiere lavar su alma? Confiésese. Es fácil, es sencillo y en estos tiempos nos sirve también que es gratis, ¿no? Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Preguntas? Sí, no sé si haya más preguntas. Tengo como una aporte. Señora. Yo quería comentarte que en un retiro de la con el padre Gregorio nos decía que otra forma de hacer el bautismo era pedirle a nuestro Santo Ángel de la Guarda que llevara un poquito de agua para bendecir al niño, porque como el bautismo tiene que ser en contacto con el agua, entonces precisamente se presentó ese tema de eso, que la iglesia dice que no, y entonces él dijo, pero ustedes tienen su Santo Ángel, tú le puedes decir a tu Santo Ángel que lleve una gotita de agua para bendecir ese bebé. Quería compartirte eso pues para que lo puedas Oh, qué compartir bonito. también. Padre Gregorio no conoce nada. Pero qué lindo eso. Sí, sí, Bueno, y también es una forma muy bonita, porque decía Padre Pío, o sea, tenemos el Santo Ángel de la Guarda ahí todo el tiempo con nosotros, pues la palabra tal vez no es la adecuada, pero espero que entiendan a dónde voy, usémoslo. exacto. O sea, que no se pierda como ese contacto con el Santo Ángel de la Guarda, que por cierto es muy cogido por la nueva era para hacer brujería. De hecho, ángeles con nombre 3, Miguel, Gabriel y Rafael. Los otros nombres son nombres de ángeles, sí, pero ángeles caídos, ángeles consagrados. Entonces, ojo también con el tipo de ángeles que usamos, ¿no? Y eso, que el ángel de la prosperidad y que el ángel del amor. ¿Quiere el ángel de la prosperidad? Dígale a su Santo Ángel de la Guarda que le prospere su alma, que prospere su misión. ¿Quiere el ángel del amor? San Rafael. Precisamente hay un libro en la Biblia que habla de cómo San Rafael es el que lleva el amor. O sea, todo lo tenemos en la iglesia, pero lo buscamos por fuera. Oseas 4:6. No sé si alguien tenga preguntas virtuales. Sí, que se vayan de acá con ese pasaje aprendido. Julie, pues yo vi el testimonio de Wilson, pero él decía que inclusive no se deberían disfrazar ni siquiera el primero, porque era una semana, inclusive toda la primera semana de noviembre. Sí. Y él decía que mejor no era conveniente porque en muchas iglesias y muchos sacerdotes estaban promocionando, era eso, que no el 31, pero sí el primero. Y Juan Pablo Obregón le dijo eso, Sí. entonces él le dijo que no. Sí, que era mejor. Que De era hecho, mejor, él ¿no? dijo eso esta semana que fue el live con él, pero en otra entrevista, en otra conferencia que él dio, dijo como hay que mirar que tanto el niño no es capaz de entender todavía. Digamos que si es un niño de 5 años pataletudo, la frase hay que recibirla con un discernimiento impresionante, pero de 2 males el menor. Si tú ves que de verdad el niño no tiene, o sea, viene disfrazándose, todos sus amigos, incluso familia se disfrazan, y el niño no tiene la capacidad de entender, dile, es que nosotros no nos disfrazamos el 31, nos disfrazamos el primero y disfrázalo de santo. Disfrázalo de santo en la casa, hazle una fiesta en la casa, ponlo a ver películas de santos. Sí, Y o sea, si no quiere, ¿y quién es la mamá? ¿Quién es el adulto? ¿quién? Si no, pero de todas Ahí nos sí. hace falta también lo que se ha perdido, que nos enseña también la palabra. Y es el 4.º mandamiento no es solamente para que los hijos honremos a los papás,
El cuarto mandamiento es qué tan buen papá o mamá eres. Ahí Pero está. si lo estás obligando tan pequeño, no lo estás dejando desarrollar su personalidad. Te voy a poner Entonces, te voy a hacer eso una es lo que pregunta. dicen. Entonces, No, te voy a hacer una sí, pregunta. En la parte de psicología, ahí es donde empieza a afectar, porque es que todo se ha cambiado. Todo se ha Ahí era donde te modernizado. quería llevar. Entonces, ¿qué Ahí pasa? te quería llevar. ¿Qué pasa? Entonces, el libre desarrollo del niño, ¿dónde está? En el Va a ser un satanismo. niño con traumas y no sé qué, porque es que no ha evolucionado las cosas para bien, sino para mal. Entonces, hoy en día, ya un Te niño hago una a los pregunta. 7 años Si un te niño puede a demandar. los 7, Claro, sí. en los colegios Si un niño a pasa. los 4 o a Pero los no 7 te años, darle argumentos. si un niño a los 4 o a los 7 años quiere empezar a consumir drogas, dejémoslo porque hay que permitir el libre desarrollo de la personalidad. Si un niño a los 9 años quiere empezar su vida sexual con un niño, con otro hombre, dejémoslo porque es el libre desarrollo de la Pero es que ahora personalidad. está eso, que es aterrador, pero ahora Sí, está. pero ¿sabes qué es lo peor? A mí no me interesa eso, a mí me interesa el alma del menor. Pero te pone problema también. Que por me ser pongan padre, los problemas que permitir quieran. tanta cosa. Que No, pongan, porque mira, estás la cuestión traumatizando está en lo al niño. siguiente. No, porque ahí vienen Políticamente los hablando, argumentos. políticamente hablando, la Constitución te da a ti la potestad parental de los menores. Pero Ahora, es que- tú me estás preguntando porque quieres respuestas, pero no me estás dejando contestarte. Y en vez de buscar una respuesta, estás metiendo más contraargumentos para decir, es que a los niños hay que disfrazarlos porque si no se van a traumar. Te cuento que es un trauma o una obsesión demoníaca. Y te lo dice quien lo estuvo y quien en este momento está nuevamente en un proceso de liberación por hacer este tipo de cosas. Porque el demonio me sigue atacando por eso. Te lo estoy diciendo con el conocimiento. Dice el padre Luzón, yo no te estoy hablando del libro, yo no te estoy hablando porque me leí una biblioteca entera. Te lo estoy diciendo porque lo viví. Yo le abrí las puertas del demonio a mi vida con disfraces. Que los disfraces desde niña me llevaron a un gusto y a una seducción impresionante por el satanismo, por la oscuridad, por el mal. Eso, ¿qué prefieres? Que tenga un trauma que le puedes explicar si te gusta la psicología hablándole de una manera empática, o qué prefieres, que a los 19 años esté tirado en un piso, completamente frío en un pueblo, con pies y manos amarrados atrás, con la boca abierta. Si quieres respuestas, permíteme hablar. Con la boca abierta, escupiendo babasa y gritando amo a Satanás, Ave María Purísima, que era lo que yo gritaba por haberme disfrazado de niña? ¿Qué prefiere? Yo lo dejo a cada uno. A mí la palabra de Dios me dice que es una obra de misericordia espiritual enseñar al que no sabe, es lo que estoy haciendo. Corregir al que se equivoca, es lo que estoy intentando hacer contigo. Pero la palabra de Dios a mí no me obliga a llegar a convencer a personas que tienen sellamientos y no quieren escuchar la verdad. Porque le estamos dando paso a un modernismo donde me importa más darle un dulce a un niño diabético o de lo que voy a hablar mañana, o amputarle el pene a un niño o amputarle los senos a una niña para evitarles un trauma. Entonces hagamos lo siguiente, y es lo mismo que voy a decir mañana. Legislemos entonces y permitamos a la psicología que les pongan balón gástrico o que les den laxantes gratis a los anoréxicos o a los bulímicos para que no tengan traumas y vivan bien. La cuestión está en cómo lo vendes. Pues yo te digo, Perdón. La psicóloga va a hablar. Sí. Mira, lo que pasa es que un niño de 5, de 3, 5, 7 años no tiene criterio suficiente para tomar una decisión. Él se va a hacer yo te entiendo todo corazón eso, dejando pero lo que hablar pasa... y ya te escucho, entiendo, ya sí, te escucho. tranquila. Lo que pasa es que ellos se guían es por lo que los adultos y los padres le digan en ese momento. Los Ellos- argumentos psicóloga. que les Pero den. no solamente eso, Y sino es lo la mismo que sociedad está pasando. como tal. Ay, yo me voy La a sociedad decir, como pero tal, es es que- influencia. pero es que- La cuestión está que tú hablas de psicología y te tengo 2 psicólogas y una profesora para que te conteste. Podemos dejar en vivir en eso, eso es lo que dice la sociedad. Pero la Es realidad es otra. Pero yo te cuento, yo les hablo Sí. con todo respeto de todas maneras. Toda la vida me he disfrazado y yo soy una mujer que no le hago daño a nadie. Lo estás Sí. haciendo en ese momento. Pues no, estoy dando un concepto, estoy dando una opinión. Igual no somos libres de decir lo que creemos. Y lo ¿Quién te que dio la pensamos. libertad? ¿Ah? ¿Quién te dio la libertad? No, No, estoy contéstame un hablando segundo. contigo.
Un segundo, sígueme la corriente por un momentico. ¿Quién te dio la libertad? ¿De qué? La De libertad. todo Dios. Perfecto. Dios, exacto. Ahora te hago una pregunta que tú verás si contestas o no. Si Dios te dio la libertad, ¿tú crees que Él te la dio para que te alejes de Él? Pero yo no me he alejado de él. Yo estoy con él. El padre Luzón contaba el siguiente Sí, o caso. sea, no es Un eso. niño, creo que eran de 12 años. La Pero cuestión igual no es le la hago siguiente. daño a nadie, o sea, sinceramente nada, hago mis cosas, tengo, así como dice mi hijo, lo crío y estoy divinamente bien. Ayudo a la gente cuando yo puedo, lo que más puedo, ¿sí me entiendes? Y no soy de hablar de la niña si ella hace una cosa que para mí no está bien, respeto y es el De problema de malditos ella. respetos humanos está empedrado el camino al infierno. Pues igual, pero pues igual no, simplemente puedo hacer un comentario. ¿Escuchaste tu respuesta? ¿Sí? Pues igual. La No. cuestión está en que nosotros tenemos un problema, tenemos una herida que viene del pecado original. Es una herida que nos viene desde el jardín del Edén. Y es precisamente cuando nosotros, cuando Adán y Eva reciben ese fruto prohibido, entra esa cuestión de, fue mi libertad. Y entra con él los dos pecados por los que cayó Luzbel, soberbia y egoísmo. El egoísmo es ese individualismo al que nos ha llevado el modernismo. Estoy diciendo muchos sismos. Es ese modernismo. Y es donde, desde que a mí no me afecte, que los demás lo hagan. La cuestión está en que Jesucristo nos dijo ir de dos en dos y predicar el evangelio. Ese dos en dos no era literal, caminen parejita. Ese dos en dos es cree en comunidad. Él creó una comunidad cristiana. La comunidad cristiana es la que nos exhorta, nos llama, nos lleva realmente a que nosotros podamos ayudar al necesitado. Y ese ayudar al necesitado no está en sacarme un billete, que dice la palabra de Dios, no estoy diciendo por ti, que es el que me sobra, sino es lo que no tengo. Y ese es lo que no tengo en algunas ocasiones, es buscar realmente cómo entender al otro para saber por qué la herida te está mostrando. En este momento, la herida que tú estás mostrando es una herida que casualmente, ¿eres madre soltera? ¿O eres hija única? No, soy separada. Eres madre soltera. La cuestión está en eso. Has generado, te habla desde la psicología, una triangulación con tu hijo donde has construido una unión tan estrecha que no ves en él un hijo, sino ves más como un par, como un yo tengo que ser la mamá chévere para que mi hijo no se moleste, que es lo que hoy en día vemos en madres de Estados Unidos, donde, y es una película, pero es terrible, pero es lo que realmente pasa. Hay una película que se llama Chicas Pesadas, donde la mamá quiere ser chévere y respetar la libertad de la hija y ser así como para que no tenga traumas y va y le pasa el condón mientras está en ese... Te estoy poniendo un ejemplo de una película gringa. Pero yo prefiero eso. Estudia economía, excelente, es monitor, ¿sí? No toma, no fuma. Es un niño piadoso, bondadoso, sin pecado concebida María Santísima. Ave María. Igual, o sea, Sin no pecado se- concebida María Santísima, prima la No oración. digo nadie como Dios. Con el demonio no se dialoga. Es lo que estoy intentando terminar hace rato, pero no me dejan. Yo, Tranquila. yo voy a decir algo porque ahorita que ella decía Tú pides que su vida era un poco sencilla, ¿no? O sea, yo escucho ahorita que decías que vivías divinamente, que tu vida era pues muy buena. Y Gracias mí, a Dios, siempre ante todo, y gracias a mí Dios. me venía esta frase del santo cura de Ars, que siempre me Sí, ha, no te seas con- me ha dicho, me ha como confrontado, ¿no? Si en tu caminar no te golpeas de frente con el diablo, Va a ser es el porque mismo estás caminando en la misma dirección que él. Y eso es algo que debemos nosotros cuestionarnos, porque a veces cuando hoy me decía una monjita del colegio que yo trabajo, algo que yo decía, uff, qué profundo. Me decía, ¿qué pasa cuando hay una línea, cuando está una persona enferma, tú vas a un hospital y hay una línea que sigue así recta? ¿Qué quiere decir eso? Que está muerto, ¿cierto? Entonces ella decía, es que cuando no hay altos y bajos, es que estamos muertos. Uy, yo estoy reviva. Y a mí eso me, o sea, yo decía, wow, Yo qué no estoy profundo, muerta, porque hija, yo no jamás, estoy muerta. yo jamás De había ninguna pensado manera, eso, nada, ¿no? nada. O sea, La pero cuestión no es está
voy que a son eso. como ofensas, ¿sí me entiendes? No, la Lo mismo cuestión como está en lo comentario siguiente. que es el demonio. No, no, sigue no. siendo Perdón un como que momento, hace- la cuestión está, pero igual, la cuestión está en lo igual siguiente. nada que ver, Acá o sea, sencillamente vamos a vivir, estamos viendo y recreando la parábola del sembrador. Viene y se lanza la semilla, algunas caerán en el Prosperan, otras camino, no. algunas caerán entre zarzas, algunas van a crecer súper bien y se van a morir porque era muy poca tierra, y otras sencillamente crecerán y darán fruto. Que sea el Señor el que vea qué tipo de semilla cayó en cada lado. Acá yo vengo a cumplir la misión que el Señor me dio, a hablar de Dios a personas que quieren escuchar de Dios. Y recuerden, el libro de la confesión y mi libro, pues me encuentran en todos. Proclama mi alma La grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi en Salvador, Dios mi Salvador. porque ha mirado la humillación de su siervo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios del hueso, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios las bendiga. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.